Vale. Hola Corti, ¿cómo estás? Bienvenido a Growth y Vida. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Olga. Tenía muchas ganas porque te he escuchado, he escuchado bastantes de los episodios y, joder, mola estar en un podcast que escuchas. Para esto hay a gente que le tengo cariño y a otra que he descubierto aquí, que eso mola también. Qué guay. Tú fuiste la primera persona que me entrevistó en un podcast, bueno, encima, en tu podcast, en el de Growth, y joder, han pasado 2 años y flipo, porque después de ese, o sea, tú es como que me abriste un poco el mundo del podcasting. Desde que me entrevistaste, luego yo monté el mío y ahora ya he hecho un montón de entrevistas, pero te confieso que siempre me pongo un poco nerviosa, pero es verdad que hay personas que les tengo cierto respeto y tú eres una de ellas, así que espero que vaya bien. Nada, va a ir muy fluido, que además nos conocemos de hace mucho, sabes que te quiero mogollón y que bueno, que es una charla entre amigos y nos falta una cervecilla o algo, ya lo único. Ya, eso sí, eso sí. Pero bueno, tú haces muchas cosas porque nosotros nos conocimos en Product Hackers, que es una agencia de growth donde yo trabajé. Tienes un proyecto de contenido que es Mumbler. Tienes un libro de ciencia ficción, si no me equivoco. Eres DJ y probablemente me deje algo. Bueno, tienes una newsletter que se llama Sobre Crecer. Lo estoy diciendo todo de memoria. No sé si me dejaré algo, pero haces 1000 cosas. ¿Tú cómo te defines o por qué eres tan polifacético? Mola, lo has dicho mejor que yo, en el sentido, yo me hubiera dejado a la mitad. Eh, Me ha costado mucho tiempo entender por qué hago lo que hago, por qué me meto en los charcos que me meto, ¿no? Porque luego al final el hacer muchas cosas lo que tienes es que acabas agobiado. O sea, yo soy una persona que vivo continuamente al límite de mi tal, pero que por un lado parece malo, pero por otro lado es que yo creo que es o sea, como me pide el cuerpo, ¿no? O sea, si tengo, de hecho, cuando tengo mucho espacio mental para pensar otras cosas, malo. Acaba pasando cosas malas. Entonces, yo tengo como una necesidad, yo creo, de crear. Me gusta crear cosas, entendiendo crear como algo muy abstracto, crear una empresa, crear un proyecto, crear contenidos. Y bueno, y particularmente la parte de contenidos, yo creo que es o la conclusión a la que he llegado, ¿no? Porque uno muchas veces no sabe ni por qué hace las tonterías que hace, ¿no? Pero cuando pienso digo, oye, ¿por qué hago todo esto? Que es una forma de expresión. Y yo soy una persona que la gente pues que no me conoce y me sigue del podcast y de otros lados no lo entiende, pero es que soy introvertido. Es decir, yo cuando acabo mis reuniones, acabo mis podcasts y tal, yo lo que quiero es estar solo, darme un paseíto, pues es estar con mi mujer, con mi hijo y tal, pero incluso necesito, y mi mujer lo sabe, yo necesito irme a dar un paseo solo y que me deje todo el mundo en paz un rato porque necesito entenderme, o sea, necesito hablar conmigo mismo y decir cómo te sientes, cómo estás, tal, porque no lo sé, me cuesta mucho toda esa parte. Entonces yo creo que los contenidos siempre han sido una forma de expresión, particularmente el contenido escrito, ¿no? La newsletter y tal, luego el podcast porque también lo grabas muchas veces solo, ¿no? O delante de una persona y luego lo comunicas, pero en el momento en el que lo comunicas pues ya no estás delante de gente, entonces te has podido expresar. Y creo que va por ahí, pero ya te digo, con muchas dudas porque al final es complicado saber por lo que uno hace las cosas. Ya, yo me siento muy identificada contigo también, porque también tengo la necesidad de hacer muchas cosas. También creo que no me gusta atarme a algo solo, sino que me gusta como variar. Y por otro lado, no sé si soy tan introvertida, pero soy una persona muy tímida. Entonces, no sé por qué, soy muy tímida en grupos grandes, por ejemplo, pero luego, hablando contigo ahora o hablando con una persona en concreto, no me cuesta. ¿Crees que es una cosa común de los creadores de contenido? Como que conectamos gracias a estos formatos, pero luego a lo mejor más en la vida real es más complicado. Pues algo hay a ver, hay de todo, ¿no? Porque también conozco creadores que son pues, personas súper abiertas, ¿no? Y que de hecho a lo mejor explotan esa parte, ¿no? Para sus contenidos. Pero yo sí que creo que esta creación de contenidos, pues en formato podcast, en newsletter, al final que son contenidos que puedes crear tú, ha abierto las puertas a que personas que a lo mejor pues somos tímidas, introvertidas y a lo mejor en otras facetas de la vida real pues no nos costaría hacerlo o no tendríamos éxito o no podríamos porque te requiere estar delante de muchas de situaciones donde no te sientes cómodo, pero como podemos, como digo yo, hacerlo en la intimidad y luego ya soltarlo, pues de repente podemos tener una audiencia y tener un impacto que de otra forma sería complicado. Entonces yo creo que todos estos canales, ¿no? de creación de contenidos que estamos disfrutando y viviendo últimamente, como que
lo hacen accesible a todo el mundo en lugar de, oye, pues antes quién creaba un contenido, pues alguien que estaba en la tele, en la radio, es decir, alguien que quería realmente tener ese don de gentes. Y aquí estamos, pues los introvertidillos y los tímidos, pues haciéndonos camino en un mundo que no era para nosotros, pero que ahora, gracias a esto, lo podemos adaptar. Ujú. Y tú también, aparte de esto, das charlas, bueno, eres el CMO de Product Hackers, tienes que estar en contacto con mucha gente, das clases. ¿Cómo llevas esa parte como de exposición a hablar a mucha gente? No solo online como esto, sino en directo. Mm. Es muy curioso y yo creo que aquí es la bipolaridad del ser humano, ¿no? Es decir, a mí me pone dar una charla con mucha gente, pero a la vez me agota. Es decir, sí, porque es lo que me pasa un poco, que yo también he tardado mucho tiempo en entender cómo funcionamos los introvertidos, porque no entendía cómo pensaba algunas cosas, ¿no? Yo voy a dar una charla y me apetece contar algo, me apetece ver la reacción de la gente, pero todo se ha dicho, me subo al escenario y más traigo de las personas concretas, ¿no? Me siento, también al final me gusta pinchar, ¿no? Y me encanta la sensación de estar en una pista de baile, que haya 1000 personas, poner un tema y que todo, esa sensación con el público, esa conexión me gusta. Ahora bien, lo que me carga mucho, no me carga, lo que me quita energía es tener que hablar con mucha gente. Es decir, pues cuando luego, que eso me pasa siempre en las charlas, la parte de contar guay y luego la parte de se te acercan, mola, ¿no? Porque, joder, porque mola el impacto que has tenido, pero cuando llegas hablando con 20 personas y te vas sintiendo como que tu barrita de energía se va hasta un punto en el que te quieres escapar. Entonces yo muchas veces en eventos sociales, el que me conoce lo sabe, que yo hay un punto en el que desaparezco. Me pasa hasta saliendo de fiesta, ¿eh? Yo hay un punto a la noche en la que yo desaparezco y un punto de un evento en la que si se me ha bajado la barra de energía, desaparezco y es una preservación, ¿no? Es decir, me gusta, lo disfruto, pero simplemente no tengo energía suficiente como para hacerlo con 100 personas. Doy fe. ¿Sabes lo que? Es un poco similar a lo de los Sims, cuando ya tienes la barrita cargada a verde total y ya no puedes seguir subiendo. A mí me pasa también, a lo mejor paso un fin de semana entero con mucha gente, con mis amigas o tal, y llega un punto que digo, es que necesito ir a mi casa porque es que necesito estar sola. O sea, que creo Sí. que es bastante, bueno, a mí me pasa, o sea, te entiendo perfectamente. Y has lanzado muchas cosas, por ejemplo, la última newsletter de Sobrecrecer, que la lanzaste hace relativamente poco, es un lanzamiento, has lanzado Mumbler, has lanzado un libro. ¿Cómo te enfrentas a estos lanzamientos? ¿Es algo que planificas mucho? O sea, por ejemplo, con la newsletter, ¿es algo que llevas mucho tiempo gestando y de repente lo lanzaste? ¿O cómo te enfrentas a este tipo de cosas? Soy un desastre de persona y un desastre de ejemplo, entonces no suelo planificar demasiado las cosas. Y de hecho, por ejemplo, Mumbler, que a lo mejor lo más planificado es porque mi socio en Mumbler, Paul Rodríguez, que es el CEO de Mumbler, pues es una persona metódica, organizada y es un crack. Pero si no fuera por él, sería todo un poco más caos. Por ejemplo, sobre crecer, ¿no? Es un ejemplo típico de cómo lanzo algo. Sí que es verdad que siento una llamada interior desde hace tiempo, es decir, yo siempre he tenido algún espacio donde podía ser yo y podía contar mis contenidos. Antes era mi podcast cuando lo creé al inicio, que era como más mío. Lo que pasa es que el podcast pasa en un punto y he decidido que vaya a ser el podcast de Product Hackers y bueno, unificar esfuerzos, pero en ese momento, a partir de ese momento, voy perdiendo un poco como la sensación de que el podcast es un punto de expresión, porque ya no puedo hacer, bueno, puedo, no, pero ya me siento como que no puedo contar siempre exactamente lo que yo quiero contar. Y a lo mejor hay un día en la que quiero hablar de cómo me siento o de no sé qué de los emprendedores y ya no encaja y no tienes ese espacio. Entonces, desde que pasa eso, yo tengo una llamada de Corti, necesitas un sitio donde contar tu mierda, porque si no, esa mierda se te queda en el cerebro y eso a veces es malo. Y hasta que un día se me cruza y digo, pues voy a lanzar una newsletter. O sea, pero que ese es el nivel de pensamiento, voy a hacerlo y lo lanzo. Sí que en cuanto empiezo a lanzarlo, pues empiezo como a pensar. Al final, joder, soy marketer, llevo haciendo las cosas mucho tiempo y tampoco soy un marketer de estos que lo sabe hacer todo muy bien, pero sí que tienes tus recursillos y cuando lo empiezas a hacer dices, oye, pues voy a ver todas las audiencias que tengo y cómo las puedo llevar ahí, porque evidentemente si lo hago quiero tener un impacto, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues empiezas a hacer como un plan de marketing sobre la marcha, pero muy táctico. Y es que creo mucho en hacer, creo mucho en creo que hay que pensar, o sea, creo que hay que pensar lo mínimo para enfocar bien saber qué es lo que quieres conseguir. Lo primero, ¿no? Un poco tenerlo alineado. Pero una vez que has respondido lo basiquísimo, no liarte demasiado. Porque joder, es que hablo con mucha gente que le da unas vueltas a las cosas que digo, pero
hijo mío, tira. O sea, si no tienes ni idea de lo que va a pasar mañana, no intentes saber lo que va a pasar dentro de 10 años. No, no, tú tira. Entonces yo tiro y luego ya sobre la marcha voy un poco ajustando, aprendiendo, entendiendo y a veces incluso entendiendo lo que quiero conseguir. Porque claro, lanzas con una idea y luego, esto me siento cómodo, esto no me siento cómodo y vas encontrando qué es lo que te tiene sentido para ti. Además, en el caso de esta newsletter, ni siquiera tienes una frecuencia concreta, ¿no? O sea, no lanzas todos los lunes o todos los miércoles, sino que es muy random y las horas son súper random, porque creo que hayas mandado una a las 6 de la mañana, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Decidí, bueno, esto es como toda la vida, ¿no? Creo que tiene mucho sentido tener un horario cuando lo tienes como profesionalizado, ¿no? Entonces, pues como haces tú, ¿no? Es decir, o a mí, yo en el podcast de Product Hackers, es casi como parte de mi trabajo, quiero tener la audiencia, tener la costumbre y quiero maximizar el impacto sobre esa audiencia y que me sepan cuándo me pueden esperar y eso está guay. Pero en Sobrecrecer hay una parte de quiero escribir de lo que me preocupa o de lo que yo pienso en un momento, es como casi eso muy egoísta en cierta parte. Soy una parte egoísta de contar lo que me apetece contar porque es casi una terapia mía. Evidentemente hay una parte que quiero generar de paso una audiencia y tener ese contacto. Pero si me impusiera una fecha, sé que iba algún día a acabar escribiendo porque tenía que escribir. Y eso no, o sea, quiero en Sobrecrecer, es como no quiero acabar escribiendo. Si una semana escribo 2 veces, pues escribo 2 veces. Y si llega a un punto en el que hay un mes en el que no siento que tengo nada que contar, prefiero no tener nada que contar. Y de hecho estoy intentando buscar momentos y publico bastante inmediato a cuando acabo de escribir la pieza. Escribo, meto tres y lo mando. Alguna vez programa algo porque digo, jo, esta hora es muy, muy rara, ¿no? 4:30 de la mañana no va a tener ningún sentido, ¿no? Y ahí lo dejo programado. Pero busco incluso escribir con emoción, escribir enfadado. Hay un rollo que es que yo no sé si a lo mejor es que soy demasiado raro, pero a mí me gusta escribir cabreado, o escribir enamorado, o escribir llorando. O sea, y eso muchas veces cuando lo planificas no lo tienes. Y cuando te dejas llevar y tienes una emoción dentro, un sentimiento tal y que te mueve tanto como incluso como para querer vomitar esa idea, es cuando intento escribirlo. Y lo disfruto mucho más. A mí me pasa también, ¿eh? O sea, yo cuando estoy, o sea, es más con la emoción. Al final yo tampoco con sobre lo que escribo tampoco me voy a poner a llorar, pero sí que es verdad que te emociona. Entonces, cuando estás emocionado, bueno, yo soy muy montaña rusa, entonces cuando estoy aquí intento aprovechar el momento para vomitar todo eso y ordenar y luego a lo mejor ya le doy un repaso de, vale, esto es lo que quería comunicar y ahora le voy a meter el repaso un poco más soft de dejarlo más decente. Pero sí, a mí también me pasa. Y de todos los proyectos que tienes, ¿cuántos monetizas? ¿O cuántos Pues haces mira, por monetizar? claro, Product Hack, que es principal donde soy socio, pues es una consultora, se monetiza. Mumbler, lo mismo, es una empresa y se monetiza, pues ya llevamos un año y medio generando dinero y monetizo. Los libros los monetizo los dos. Tengo el de Psycho Growth, que es más, está asociado a Product Hackers, pero es el dinerito viene para mí, que eso sienta muy bien. Y que no es una locura, pero que habrán sido ya 6.000-7.000 euros que me ha dado el libro, que me he comprado muchos cacharros para mí, lo típico, dices tal, capricho, pues de ahí. El libro de ciencia ficción que me ha dado menos porque tiene una audiencia más pequeña. He intentado monetizar algún podcast de pago porque lancé Cifitec y tal, pero lo que pasa ya no me daba la vida y lo tengo ahí aparcado para futuro. Pero intento, salvo Sobrecrecer, que no lo quiero monetizar, a menos por ahora. A lo mejor algún día, yo qué sé, si sale un libro, sale otra cosa. Pero casi todo creo que me siento cómodo monetizándolo, porque en el fondo monetizar es como una forma de asegurar que lo sigo haciendo. Sí que me intento dejar un espacio, es el más personal, porque si Sobrecrecer lo monetizara, siento que me metería una rueda de, ojo, es que este patrocinador me ha pagado para que ponga esta semana y esta semana no tengo nada que escribir, pero lo tengo que escribir porque tengo que sacarle, ¿no? Quiero evitar eso, pero el resto los monetizo. ¿Y crees que los que creamos podcast, newsletter o lo que sea, un canal de YouTube, deberíamos pensar cuando lo creamos en monetizar o deberíamos pensar directamente como en compartir? Creo que las dos cosas unidas tienen sentido. Es decir, eh, creo que la creación de contenido tiene muchas veces responde a una llamada interior,
pero si quieres que perdure en el tiempo, la tienes que asociar a un retorno, ¿vale? Y si entendemos la monetización como algo súper amplio, es decir, oye, monetizar es venderlo, pero monetizar es genero oportunidades de mi consultoría. O sea, nosotros el podcast de Product Hackers, por ejemplo, es una de nuestras herramientas principales para captar clientes. Mi libro de Psychogrowth, igual que el libro de Luis de Growth Hacking, además de dar dinero directamente por los royalties del libro, son unas herramientas de adquisición. Entonces, a mí me gusta encajarlo todo. Si yo soy capaz de crear un contenido que disfruto creando y porque me aporta y me genera un placer, y me permite responder a algo interior, y encima eso me genera una exposición muy asociada a un vertical de negocio donde yo puedo vender un producto o servicio y lo vendo desde ahí, y luego encima eso tal, eso es maravilloso, porque si matas 3 4 5 pájaros de un tiro, es mucho más fácil que sigas haciendo eso. Si cada cosa que haces no está alineada, ¿no? Y oye, genero un contenido porque me apetece, pero es que luego vivo de esto que no tiene nada que ver. Entonces es como que estás haciendo muchas cosas que no convergen. A mí me gusta esa convergencia, ¿no? El ver cómo juntar los puntos, aunque estén separados, ¿no? Pero cómo los junto para que me ayuden. Y no tiene por qué encajar desde un principio, yo creo también, como que luego tú a medio plazo lo puedes ir encajando. Un poco en mi experiencia es eso, que al Justo. final desde el minuto uno no vas a empezar a ganar dinero o no se va a conectar todo, pero igual en 6 meses que has ido probando cosas, pues de repente pues gente te va conociendo a través de lo que vas comunicando y al final pues empiezas a ganar dinero de forma un poco indirecta a ese podcast o eso, pero lo consigues. Y otro punto interesante de la parte de tener muchas cosas que tienes tú, por ejemplo, es que, y creo que tenemos miedo también algunas personas que hacemos muchas cosas, es que que va a costar posicionarnos, ¿no? O sea, yo también escucho gente que dice, es que no quiero hacer esto porque no quiero que se me posicione con tal. ¿Tú eso cómo lo llevas? Al hacer muchas cosas, ¿piensas en esto? ¿Cómo crees que se te percibe? No sé. Es un tema súper chulo, ¿eh? A ver, si te especializas mucho en algo, evidentemente es como que el impacto que vas a tener es en ese sector, ¿no? Y se te va a conocer mucho mejor y vas a ser el referente, que eso mola mucho. También creo que depende un poco a lo que quieras aspirar o lo que quieras hacer. Es decir, por ejemplo, roles. Si tú en la vida quieres ser más un creador, por ejemplo, de empresas o vas a ser un rol más de founder porque quieres crear cosas y tal, el ser muy transversal está bien, porque al final. em, Desde determinadas posiciones tienes que hacer muchas cosas distintas, porque a veces, pues te vas a cambiar, voy a crear imagínate una startup de tecnología y otra es de energía y otra de no sé qué. Pues, ¿por qué no voy a generar contenidos de cosas distintas? Voy a tener que reclutar gente, voy a tener que tener impacto en fondos de inversión, voy a tener que ejecutar, voy a tener que conocer. Es decir, al final, si tú aspiras a tener una vida como muy transversal, muy abierta, donde tu rol pueda cambiar, ¿por qué no vas a hablar de distintas cosas? Oye, si tú tienes muy claro que en tu vida quieres estar muy a gustito haciendo tu trabajo, imagínate, de desarrollador Android, pues bueno, pues ya cosa tuya, ¿no? Pero tiene mucho más sentido ser específico. También te digo una cosa, yo es que las cosas que he aprendido en la vida es queda muy en línea lo que has dicho tú antes, ¿no? Es decir, no planificas, es imposible ver las cosas desde el día uno. Entonces, en la vida hay mucho de hacer, de ir navegando, ir surfeando y las cosas van pasando. Y hasta la cosa más idiota se puede conectar con lo tuyo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo empecé un podcast de ciencia ficción, Cifitec, ciencia ficción y tecnología, que lo tengo aparcado. Pero yo cada vez tengo más claro que algún día, o sea mi plan maestro es el podcast de Product Hackers ir saliendo del poquito a poco, porque hay personas del equipo que ya van cogiendo, entrando de vez en cuando y van a poder elevarlo. Yo llevo 350 episodios, yo ya siento que ya me repito. Y a lo mejor, pero yo ya lo siento, ¿no? No sé si te pasa algo que a veces como que dices, bueno, yo lo he dado todo aquí, me mola, pero no voy a conseguir hacer nada mucho mejor de lo que estoy haciendo. ¿Vale? Y veo Cifitec como lo siguiente que puedo hacer, incluso para aportarle valor a Product Hacker. Es decir, oye, muy centrado en las tecnologías que vienen, esa conexión entre el futuro con lo que hay y tal, y generar una línea de contenidos que me permita divulgar y tener mucha más exposición, va a ser mucho más amplio que Growth. Y cuando lo ves, dices, ostras, inicialmente eran dos cosas muy distintas, pero ahora me empiezan a encajar y a lo mejor tiene sentido. Entonces, si no lo exploras, si no estás abierto a explorar, te vas a quedar siempre haciendo una cosa. Y a mí me da mucho miedo ya no hacer solo una cosa, sino y si no estoy llegando a mi máximo potencial porque me estoy quedando en un máximo local, ¿no? Es decir, estoy muy cómodo. Yo estoy muy cómodo ahora teniendo un podcast que es top 3 top 4 top 5 lo que sea en su categoría. Not bad, pero
qué sé, ya no por ser un número uno, ¿no? Pero yo quiero multiplicar mi impacto por 10. O sea, quiero que todo lo que haga siempre sea por 10. Pero haciendo lo mismo creo que no voy a llegar ahí. Ujú, total. Y también lo que decías un poco de hacerlo cuanto antes, entre comillas, porque es verdad que yo, por ejemplo, me puse en 2022 el objetivo de sacar el canal de YouTube y no lo saqué hasta diciembre. Y en realidad pensé, joder, si lo hubiese hecho en enero, lo que sacan, o sea, en diciembre sería 100.000 veces mejor. Porque obviamente tus primeros contenidos, vídeos, lo que hagas va a ser general regulero. Y según vas avanzando va a mejorar. Entonces, cuanto antes te quites, yo lo pienso como, cuanto antes te quites el muerto de lo peor que hagas, todo va a ir a mejor. Entonces, creo que también ese pensamiento así como un poco, no sé si es negativo, pero que realmente todo lo que hagas al principio igual no sirve de nada, pero luego sí que va a servir. Entonces, pues bueno, que todo va a ir a mejor y que coincido 100% en ir probando cosas y hacerlo cuanto antes. Yo también eso, no soy muy parálisis por análisis, por ejemplo, con lo de YouTube me pasó, pero no me rayo mucho. En plan, si la cosa no está bien, pues digo, es que mira, es lo que hay. O sea, no lo puedo hacer mejor en este momento. No sé. Y es que no pasa nada. O sea, hay como una cierta sensación de que no puedes hacer cosas. O sea, como lo tengo que hacer todo bien. Pues no, o sea, no pasa nada. Si es que, ¿qué es hacer las cosas bien? Si es que por muy bien que lo estés haciendo, lo vas a ver dentro de 10 años y vas a decir, vaya mierda. Entonces, bueno, pues si tú asumes que lo vas a hacer mal, o sea, que desde algún punto de vista lo vas a hacer mal, lo hagas todo lo bien que puedas, pues ya está todo hecho. Pues a partir de ahí todo es fácil. Total. Oye, pregunta, ¿por qué dejaste de hacer TikToks tú hablando? Pues no fue muy consciente, ha sido una circunstancia, pues bueno, de mucho curro, de muchos cambios y de muchas historias, pero volveré a hacerlos. Todo se ha dicho que el vídeo, me pasa con YouTube como con TikTok, me cuesta más por dos motivos. Uno es como que, pues un poco lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir una newsletter que las he escrito llorando, porque he escrito alguna newsletter que en el contexto, pues yo que sé, me acordaba de mi padre y mira, lo digo y me pasa. O sea, es que es pues un tema que yo no he digerido. Y claro, pues eso en una newsletter lo puedes hacer. Bueno, lo puedes hacer como quieras, ¿no? Pero yo me siento cómodo escribiéndolo ahí en mi, pues tal, y me siento cómodo. Pero en un TikTok o en un YouTube, pues es como que me cuesta mucho más ser 100% yo. Es decir, no es que no vaya a ser yo, sino simplemente que es que no me permito, por gilipollez mental mía, no por otra cosa, ¿no? Pero es como que no me permito el tener una presión que no sea alegre, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y eso limita un poco, ¿no? Y también, bueno, con eso, entonces al final cuando yo voy a grabar ya es, joder, estoy animado, tengo el humor necesario, tengo una idea que contar, entonces se me va haciendo muchísimo más complicado. Por eso fue algo también mis TikTok que estaban un poco conectados con sobrecrecer, en el sentido que contaba cosas a lo mejor de emprendimiento y tal, pero muy del día a día y de aprendizajes, sí que me llegaron un poco al pensamiento de, joder, si es que donde tú te expresas bien o lo que no tiene tantos limitantes es escribir. Entonces volví un poquito a escribir. Y volveré algún día a TikTok, más pronto que tarde, pero bueno, eso, más complicado. Ahora que viene el calor, todo el mundo me dice que lo de TikTok guay, pero que las camisetas de tirantes mal. Digo, ahora que viene el verano me volveré a poner camiseta de tirante para que la gente me eche la bronca. Justo, te iba a decir, yo también te conecto con eso, con tus paseos por la playa, dándote el sol y volviendo a correr, así que seguro que estás aprovechando que venga el buen tiempo para seguir haciéndolo. Qué guay. Pues sí, yo los Eso veía, que es. conste. Mm. Qué guay, qué Pues guay. em, un tema del, bueno, como sabes, yo hace poco me di de alta autónoma, dejé Product Hackers, que además te lo dije el primero y no fue una decisión fácil, y me sentí muy guay porque me entendiste. Y es que muchas veces cuando dejas tu trabajo, y me voy a casi emocionar porque es que me acuerdo que el último día que me fui me emocioné, da mucho miedo, pero te sientes súper guay contándoselo a alguien que te va a entender. Tú también fuiste emprendedor y creo que en un momento, porque te escuché en el podcast de Valio, trabajaste para una empresa y luego empezaste a trabajar por tu cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué quieres emprender? ¿Por qué, no sé si no te ves trabajando para otros? Mm. Pues es un buen tema. Yo he trabajado tanto de consultor en empresas y trabajé también en la universidad siendo profe investigador. Y bueno, con lo mismo, con el tiempo entiendes muy bien por qué pasan determinadas cosas, ¿no? Pero yo creo que los que somos emprendedores tenemos como una llamada continua de hacer cosas. Entonces yo, por ejemplo, a mí me pasaba, yo estaba en la universidad y es curioso, ya en la universidad como alumno y como profe montaba eventos para los alumnos, hacía cosas, se notaba que tenía una llamada. Pero muchas veces en una empresa de otro, en un
y sobre todo cuando son corporates y cosas grandes, tu capacidad de acción es muy limitada. Es decir, quieres hacer cosas y te tienes que luchar contra el sistema. Y eso quema, ¿no? Yo mi etapa en la universidad estuve muy bien y al final estaba casi a malas con mucha gente porque era como, no puedo, no me dejan hacer, ¿no? O sea, no entiendo por qué no puedo hacer o me cuesta tanto mover la rueda para poder hacer algo. Por otro lado, por ejemplo, en la universidad estamos de investigadores. Yo mi Brainsys lo cofundé con Francisco Carrero, que había sido profesor mío y era compi, en ese momento que yo estaba de profe, era compi mío de profe. Estábamos en proyectos de investigación y hacíamos cosas muy guays y se quedaban en un cajón. Porque, bueno, había financiación pública, hacías un proyecto y cuando decías, esto lo llevamos a la empresa, a nadie le importaba. O sea, es como, nos han dado la pasta, nos la hemos gastado en hacer este proyecto y aquí se queda. Y entonces también tenemos como una llamada, yo creo que se juntaba, ¿no? La llamada de, es que aquí no me dejan hacer o no puedo hacer todo lo que yo quiero y encima aquí lo que hacemos no tiene un impacto real, cuando lo que mola de investigar es poder decir, ostras, esto que he investigado tiene un impacto de la leche. Y ahí fue cuando emprendí por segunda vez, porque la primera vez emprendí nada más sacar la carrera, pero fue como un emprendimiento de estos de montamos una empresa como montamos un chiringuito o un bar o cualquier cosa, no fue tan consciente, que llevó otras cosas, pero en Brainsy sí que fue como un emprendimiento de, oye, pues esto que estamos haciendo aquí en la uni, lo podemos transformar en algo que pueda ayudar a empresas y tiene sentido y damos ese paso. Y a partir de ahí yo creo que a día de hoy me costaría mucho volver atrás porque, joder, pues a veces hasta discuto con mis socios o tengo mis... Es decir, joder, tienes una llamada a hacer algo grande y has aprendido a que si tú te pegas con el mundo, pues consigues llegar más lejos que si no te pegas. Entonces, volver a una empresa, no sé, me cuesta verlo porque creo que me estaría pegando demasiado con la gente. Y tú siempre emprendes, bueno, un poco de lo que yo conozco, con gente. O sea, por ejemplo, Product Hackers con 3 socios, Mumbler estás con Paul, lo de Brainsys también con esta persona. ¿Te sientes más cómodo trabajando con alguien? Pues sí, fíjate, o sea, me gusta escribir y tener mi espacio solo, ¿no? Pues en su día era el podcast, luego ahora, por ejemplo, la newsletter a lo mejor de Sobrecrecer, tener un sitio donde poder expresarme yo, pero me encanta aprender acompañado. Em, Por varios motivos. Sí, fíjate que yo creo que si hubiera emprendido solo hubiera sido más fácil que mira que soy constante, ¿no? Pero que hubiera dejado proyectos en algún momento, porque pasas momentos muy chungos siempre y el ir acompañado te ayuda. Porque creo que ir acompañado te hace... esto es como, voy a decir algo que dice mucho alguien que ha pasado por aquí, Juanma, cuando dice lo de 1 más 1 son 7 de la serie esta de Los Serrano, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te juntas con socios que merecen la pena, el potencial es infinitamente mayor. Y fíjate, ya no solo por juntar capacidades, que es lo que se dice a veces, no, es que la visión de negocio. No, es que lo que pasa es que cuando tú estás de bajona, no, pues a mí me ha pasado mucho con muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo con Frankie, que fue mi socio en BrainSense, que vimos 10 años de emprendimiento y donde pues levantamos rondas, tuvimos clientes geniales, pero luego fuimos a concurso de acreedores y las pasamos todas. El estar un día en la mierda, pero cuando es en la mierda de estar trabajando pues con ganas de llorar, pues porque no puedes pagar nóminas, porque te sientes una... O sea, porque hay momentos que te sientes muy mal. Y tener a alguien que te coja y te dice, venga, vamos a darnos un paseo y que te escucha, que incluso a veces hasta te arranca las palabras para que cuentes qué es lo que te pase y está ahí a tu lado y te levanta, ¿no? Y al revés, cuando le ves a esa persona que está en la mierda, pues porque hay días chungos todos y tú puedes estar por él, incluso te anima, ¿no? El poder estar por alguien, ayuda, porque si no estás muy solo. O sea, mi mujer emprendió fotografía y con su estudio, que luego la ha vendido sola. A lo mejor sí es verdad que tiene la circunstancia de que en casa estaba yo, que no he estado tanto en el proyecto, pero la ha ayudado. Pero ella se ha sentido, por ejemplo, muchísimo más sola de la que me he sentido yo emprendiendo. Porque, claro, había tenido problemas donde otra gente que podría comprenderlos, que eran gente que estaban trabajando con ella, pues como no eran socios, eran trabajadores, pues o no lo podía compartir o no lo entendían o demás. Y eso de estar solo ante el peligro en una... Claro, porque nunca sabes lo que tienes que hacer. Es decir, cuando emprendes no sabes, tú lo estás viviendo, no sabes lo que deberías estar haciendo. Em, y encima no tienes a nadie con quien decir, oye, no sé qué hacer, estoy perdido en la vida. Y eso es una sensación muy angustiosa. Sí, sí, es una mierda. Pero es que justo te iba a preguntar, es que no es fácil tampoco encontrar una persona. O sea, tú entiendo que has tenido mucha suerte o lo has buscado, pero creo que no es fácil encontrar una persona con la que hacer ese match
compartir unos valores y querer empujar de la misma manera un proyecto, porque igual conoces a alguien que quiere hacer algo, pero muchas veces acaba mal o la persona Claro. uno de los dos tira la toalla. O sea, ¿cómo eliges tú? ¿O cómo crees que debe ser una relación entre socios para empujar un proyecto? Claro. O sea, primero es conocerse muy bien, ¿no? Entender con qué persona. Yo con todos los socios con los que he emprendido he tenido relación. Bueno, con el que menos con Paul de Mumbler, pero ha habido una. Bueno, nos conocíamos de cierta manera desde hace tiempo. O sea, yo, por ejemplo, en Brainsys éramos 3 socios inicialmente. También hemos tenido la mala experiencia de tener que echar a un socio del proyecto porque desalineamiento, y eso pasa. ¿Vale? Sí he tenido la suerte que en todos los proyectos, al menos con un socio, hemos perdurado. Y también en mi primera empresa, que fue más inconsciente, éramos 3 socios y al final me quedé solo. Un buen rollo, pero el resto abandonaron. Em, Sí que con el tiempo, por ejemplo, en Brexit, pues es que Frankie y yo, o sea, era una persona que teníamos una relación de 5 6 7 años, primero de profesores, luego de compañeros, sabíamos muy bien lo que queríamos juntos. En Product Hackers con 2 de los socios no tenía tanta relación, pero con Luis, que es CEO y fundador, le había dado clase, le había contratado en Brainsys, había sido inversor en su compañía, las habíamos pasado ya de todos los colores juntos. De hecho, a su familia le hicimos perder dinero porque fueron inversores en Brainsys, o sea, ahí, cuando ya has compartido pues, de todo, ¿no? Y de bueno, pues ya hay confianza. Y con Paul habíamos hecho bastantes contenidos juntos y compartíamos bastante visión, no habíamos hablado mogollón. Pero tú ves una química especial, por un lado. Por otro lado, yo sí que creo en los socios, y esto es a lo mejor algo muy old school o lo que sea, pero creo en los socios como en las relaciones. Creo que hay que luchar por ellos. Yo soy muy de este rollo, ¿eh? Que cada uno piensa lo que quiere. Yo, por ejemplo, con mi mujer ha habido momentos en la historia, que llevamos 20 años de novios, donde lo hemos podido dejar y yo hay muchos momentos de, oye, pues no, a por todas. Esto lo arreglamos como sea. Y creo que hay una parte muy importante de decir, oye, va a haber momentos duros como socio. Es que hay momentos muy chungos, hay momentos donde no cobras un duro, hay momentos donde uno tiene que meter dinero y el otro no tiene, hay momentos donde pasan cosas. Entender que eres socio y pues que hay que luchar y que no pasa nada y que estáis juntos en algo y que mientras haya una mínima química, incluso cuando estás enfadado, pues yo también discuto. Bueno, de hecho, es habitual discutir con tus socios en determinados momentos, pero decir, oye, que no pasa nada, que mañana venimos, ya está, ya ha pasado el momento de tensión, entender el valor que te aporta tu socio, entender también un poco, joder, que le quieres o por un montón de razones y ponerlo, pues lo mismo que una pareja, ¿no? Cuando has discutido, oye, saca de la cabeza esas cosas buenas que tienes, esas cosas por las que estás enamorado de tu pareja o por las que quieres a tu socio y tirar para adelante. Pero es duro, o sea, hay que hacer porque las relaciones funcionen a todos los niveles. Ujú, total. Y, por ejemplo, porque tu caso ha sido más, os conocéis por el tema profesional y luego ya habéis pasado a algo más personal por emprender. ¿Y cómo lo ves al revés? Por ejemplo, un amigo de toda la vida, incluso tu pareja, emprender un proyecto con esa persona, a mí me parece más arriesgado, me da más miedo porque la relación se vaya a la mierda, porque pierdes algo más que un contacto profesional, Claro. pierdes una persona que ya querías. Entonces, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Emprender con un amigo, pareja o algo así? Pues mira, mi primera empresa emprendí con 2 amigos y fue la que me quedé solo, o sea que, y bueno, luego no es que acabáramos a malas, pero es verdad que, pues bueno, pierdes un poco la relación porque hay tal. Yo realmente creo más en ser primeros socios y luego amigos que al revés. O sea, por lo que has dicho tú, porque cuando eres amigo, luego descuentas muchas cosas, ¿no? Porque cuando eres socio, tampoco es que obligues, pero cuando eres socio y no eres amigo del alma de inicio, pasa cualquier cosa y se entiende. Pues no te preocupes, ya me encargo yo de esta, venga. Y hay mucho rollo por la confianza personal. Sin embargo, cuando eres primero socio, al principio te lo curras mucho, ¿no? Hay un tema de, oye, realmente esta persona está aportando, no está aportando, y es más como un curro, ¿no? En esa manera, ¿no? Os estáis evaluando. Y se genera un tipo de relación distinta. Yo creo, igual de sincera y demás, pero sin tantos sesgos del pasado, de, oh, no, es que como, yo qué sé, como hace 20 años tú me echaste un cable con algo que no tiene nada que ver con el curro, pues yo ahora te la debo, ¿no? Hay mucho sesgo personal que hay que quitar. Y luego con amigos y con familia, pues las cosas se complican porque se cruzan muchas cosas, demasiadas, ¿no? Y a veces hay dinero, hay relaciones, hay no sé qué, y ya no sabes por qué estás discutiendo. Hmm.
Sí, a mí me daría un poco más de miedo esa parte. De hecho, no sé si te lo he contado, yo tuve una cosa con una amiga que hacíamos desayunos a domicilio, lo montamos en la uni y se nos ocurrió la idea, empezamos a hacerlo y la cosa, pues, no acabó muy bien porque ella quería una cosa y yo otra, o teníamos ideas diferentes y esa amistad nunca ha vuelto a ser lo mismo. Entonces, me jode, perder una amiga por una cosa que al final, pues, es un proyectillo que estás probando y no lo volvería a hacer, en mi opinión. O sea, si hago algo es con alguien que esté un poco alineada desde un principio porque, bueno, pues, partes como de otra base diferente a que si ya tienes una amistad que la base es otra, más basada en otras ¿No? cosas. Entonces, bueno, yo también pienso eso. Y hablando un poco de emprender, también yo tengo ahora la duda de en qué momento es bueno coger a una persona. O sea, tú ya tienes tu proyecto, más o menos lo has validado, va rodando, pero ¿en qué momento crees, si tienes más o menos capacidad económica, que es bueno empezar a delegar? Es buen melón. O sea, para mí hay una parte obvia y es tener la capacidad económica para pagar un sueldo a esa persona o tener una previsión de que va a poder pasar o que tú puedes permitirte invertir un poco más en el negocio. Oye, pues porque no vas a cobrar tanto durante un tiempo o porque tienes un ahorro que puedas meter. O sea, pero se juntan las dos cosas. Es tener la capacidad económica de pagar a esa persona durante unos meses, además, que esto parece una tontería, porque si yo conozco mucha gente que ha dicho, meto a la persona este mes, pero no he hecho ninguna planificación, el mes siguiente no vienen las cosas como yo ni siquiera había pensado y tengo que echar a esa persona, o, es que eso no tiene sentido porque al final generas una relación complicada, ¿no? Haber hecho ese cálculo. Em, Tener una ambición también que te lleve a ello. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay como una inercia que te lleva a contratar a alguien y a lo mejor es que tú lo que quieres es trabajar en tu caso sola. Decir, oye, no me importa no llegar a más económicamente, pero yo lo que quiero es trabajar sola, tomar mis decisiones, tener mi lifestyle perfectamente tal. Oye, pues es perfectamente lícito. Lo que pasa que en ese caso tienes que ir por un lado y a lo mejor lo que tienes que ir haciendo es cobrar cada vez más por hora para que, oye, pues que tu hora valga más y crecer de esa forma y ser muy experto en algo y que la gente te pague mucho por tu hora porque puedes aportar mucho valor y preservarte el lifestyle. Pero cuando metes personas son pues más dolores de cabeza. Más dolores de cabeza, lo primero porque de primero gestionar a una persona es complicado. O sea, ¿y por qué es complicado? Porque no sé si os pasa, pero gestionarse a uno mismo es muy complicado. O sea, yo no me aguanto a mí mismo la mitad del día. Pues como para que te aguante otra persona o para aguantarte otra persona, ¿no? Se complican los problemas y siendo un poco desde un punto de vista económico, si vienen mal dadas, pues son dos sueldos que en un momento determinado pues tienes que ver cómo gestionar y no solo uno. Ujú. Te lo pregunto también porque justo he escuchado, bueno, el otro día en un podcast que hablabas con Paul, que estáis abriendo ronda y que estáis pensando en coger equipo. Entonces, claro, ahora mismo que lleváis vosotros 2 años currando solos, sí que con algún freelance o lo que sea, de repente montar un equipo no es como un cambio muy heavy de decir, vale, pasamos de ser 2 a de repente, ya es una organización diferente, ya tienes que tener mucho volumen de trabajo para acoger a una persona, ¿no? Porque al final una persona que está 8 horas al día o media jornada es un huevo de tiempo, ¿no? O sea, Claro. es un Aquí cambio hay muy un... grande de Sí. repente coger equipo. Mm. Claro, aquí pasan dos cosas. La primera es verdad que aunque éramos solos Paul y yo, sí que, por ejemplo, todo el equipo de desarrollo está subcontratado, que es el equipo de Nivedata en la India. Entonces ya tenemos, pues yo sé, todos los meses, de hecho, todas las semanas y todos los días por Flip, que es una especie de Slack, y una vez al mes ya tienes una relación con un equipo, que además son varios, y te tienes que comunicar. Y ya es como si tuvieras empleados. No son full time, pero ya los tienes. Y tenemos una persona que nos ayuda en diseño y alguna otra. O sea, tenemos como freelance con los que colaboramos. Entonces, realmente ya es una evolución más a, oye, pues no todo lo que tengo va a ser freelance, sino que a lo mejor voy a tener una persona más dedicada al proyecto. Eso por un lado. Y por otro lado sí que hay ese pensamiento que de hecho de a dónde queremos ir. Entonces, con Mumbler lo que hemos, oye, vamos creciendo en facturación y demás, pero bueno, pues para que te hagas una idea, este último mes lo acabo de ver, hemos hecho 2.200 euros, que la mayoría son comisiones para los podcasters. Entonces, lo que decimos es, oye, vamos a ir creciendo, incluso aunque crezcamos un 10-20% mensual, hasta que esto de un dinero relevante como, pues, yo qué sé, pues, como para pagar un sueldo, ya no para alguien contratado, para Paul, ¿no? Para decir, oye, Paul se va a dedicar al proyecto, vamos a pagar un sueldo para que pueda pagar su casa y las facturas. Pues a lo mejor pasan 4 o 5 años. Y hemos dicho, queremos tener esa paciencia
Y hemos dicho, oye, pues podría ser un camino, pero lo más probable es que si esperamos 4 o 5 años, siendo lo inquietos que somos, teniendo otros proyectos como tenemos, pues en un momento determinado digamos, oye, cerramos Mumbler, que tarda mucho en arrancar y no tiene sentido. Y sí que vemos una oportunidad de mercado por todo esto de crecimiento de los mercados creadores, los podcasts, monetización, sí que vemos que justamente hoy no, pero en algún punto en el futuro próximo va a pasar algo. Y de ahí la ronda. Entonces, porque fue el pensamiento de, oye, si queremos crecer más rápido y vemos que podemos crecer más rápido porque hay mercado, necesitamos pues, meterle más chicha, y para eso necesitamos a Paul full time, incluso a alguien que le eche un cable y decimos, oye, pues esto no nos lo podemos pagar, nosotros estamos metiendo pues 20, 30, 40 mil euros al año nosotros pues, en el desarrollo, en campañas y tal, pero claro, llega un punto que dices, oye, pues ya meter 200.000 euros, pues ojalá, pero no los podemos meter, ¿no? Y por eso buscamos la ronda. A ver, a mí el proyecto me mola mucho. Yo creo que la dificultad real es que, claro, porque yo, por ejemplo, puedo crear un curso, o por ejemplo, tenéis cursos también, por ejemplo, Santi Alonso tiene uno de lo de automatistas. Lo difícil es que la gente, o sea, al final tenéis que coger gente con mucha audiencia que sea capaz de crear, porque por creadores hay muchos, pero claro, el reto es que luego acostumbrar o sea, esos creadores acostumbrados a audiencia que tienen que pagar por algo, que yo creo que también es un reto general de España. O sea, Sí. no es solo vuestro, es que es de la comunicación futura. Entonces, es complicado, pero yo creo que acabará pasando. Sí, nosotros creemos que también, en lo que dices tú, en países latinos, España y países, pues incluso Latinoamérica, va a costar eh, por esa filosofía. En otros países, que bueno, que también tenemos que ir expandiéndonos para allá, pues tipo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y demás, donde pues la gente tiene más dinero y sobre todo está más acostumbrada a pagar, pues seguramente a los creadores les va a resultar más fácil. Pero es un tema cultural, o sea que lo tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Y el que haya casos ya de creadores de contenidos que venden sus contenidos, yo sé, pues con Víctor Correal, con Chus, que la conocemos, ¿no? Joder, que tiene una comunidad súper guay y hace dinero con sus contenidos y monetiza, va haciendo su escalera de valor, ¿no? Como monetizando distintas cosas, inspira a otros. Pero claro, es que esta inspiración tarda años en cuajar. Ya. Hmm. Pues bueno, que hay que pagar por el contenido y que nos tenemos que acostumbrar y ya está. Oye, Corti, 2 preguntas finales. La primera es si puedes decir algún momento que crees que ha marcado, que te ha hecho crecer de alguna manera o que haya marcado tu vida personal, profesional. Sí, un poco profundo. Vale, pues joder, la verdad que muchos. Mira, hay uno que me ha marcado mucho y lo que pasa es complejo de explicar, ¿no? Pero yo en mi proyecto en Brainsys acabamos cerrando el proyecto. Em, y yo pasé un año y pico, 2 años malos. O sea, malos pues el proyecto iba para abajo. Hay un tema, se juntan varios temas. O sea, hay un tema de gestión de expectativas. O sea, te tiras 8 años de tu vida creyéndote Zuckerberg, ¿no? En el sentido de, oye, pues buscas inversión, creces para arriba, consigues clientes y te haces tu película de dónde vamos a llegar. Y hay un punto en el que dices, pues no voy a llegar ahí. O sea, he llegado hasta aquí, soy esta mierdecilla y esto lo voy a perder, ¿no? Y ahí hay una especie de pérdida de identidad, ¿no? Porque erróneamente has construido tu identidad en torno pues, a tu éxito y no posible éxito profesional y no otras cosas. Pero es verdad que hay que tragárselo, hay que digerirlo y tal. Se me junta también, y yo creo que esto es un aprendizaje para muchos, que yo había postergado muchas decisiones personales en torno a eso. Oye, pues cada vez que hemos dicho, vamos a tener un hijo, bueno, cuando esto lo petamos ahora, tal, y cuando lo petemos, y así con muchas cosas, de forma consciente e inconsciente, pero eran patadas para adelante. Entonces, claro, cuando ya no va a salir, es como una realización personal de, hostias, eh, yo he tomado muchas decisiones personales en torno a esto y esto ahora no va a ser, pues se las he tomado mal. Entonces hay pero muchas cosas, ¿no? Em, yo tuve un periodo de aceptación también, porque mi padre se murió cuando empezábamos a emprendimiento, el segundo año o algo así, estuve con él, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues estás con él, pero estás con la cabeza en claro, 8 años después ya pierdes un poco la pista, pero sí que tuvo como una cierta sensación de podría haber estado más. O sea, porque que ya es como la contra de, joder, es que como esto ha sido para nada. Entonces, a mí eso me ha enseñado mucho. Ese fracaso me ha enseñado mucho, incluso de mí mismo, ¿no?
cómo me autoengañaba con algunas cosas, cómo algunas decisiones que eran por la empresa, pues a lo mejor eran por otras cosas. Entonces, bueno, dentro de lo malo, el fracaso ese me enseñó mucho y me ha hecho crecer, incluso, sobre todo entender, oye, pues yo qué sé, cuando tienes 20 y pico años te piensas que lo sabes todo y que la gente es gilipollas y que tú eres muy listo y tal. Y bueno, pues te das cuenta que eres el más tonto de todos, ¿no? Pero que esa aceptación del no sé nada, de estar todo por hacer, es muy buena porque es lo que te permite crecer luego. O sea, yo ahora ya tengo un acercamiento a todo muy distinto. Tengo mi experiencia, tengo mis cosas, pero realmente no sé nada, no sé lo que va a funcionar, lo que no. Lo único que puedo hacer es trabajar, explorar, experimentar, hablar con gente, preguntar. Te cambia el chip, ¿no? Incluso a mí me ha ayudado a tengo que escucharme más y tengo que aprender yo a mí mismo. Yo estos últimos años he aprendido mucho de mí mismo, de por qué hago lo que hago, por qué soy como soy, de por qué, yo qué sé, por qué me escapo de la gente, no sé, pues esta introversión yo hasta hace 3 años no sabía que era introvertido. Yo simplemente decía, joder, pues debe ser que quiero estar currando y no quiero estar. No, no, hay más. Entonces, bueno, a veces los periodos malos te ayudan a entenderte a ti mismo y luego te permiten crecer y llegar a otros sitios donde no llegarías sin esos pensamientos. Ujú. Qué guay, oye, pues gracias por compartirlo, porque creo que puede ayudar a mucha gente. Y última pregunta, ¿personas que admires o que te inspiren? Joder, muchas. O sea, desde lo más personal, y aquí, por ejemplo, voy a decir a mi madre, porque he tenido muchos issues con mi madre, yo creo que como muchas personas, ¿no? Al final cuando pasas determinadas edades tienes tus historias con tu madre, pero ahora me he vuelto a reencontrar con ella, porque desde que nació mi peque nos ha venido a ayudar no sé, he vuelto a tener una relación más guay con ella y cuando eres padre además te das cuenta de los sacrificios que haces y he empezado pues eso, a darme cuenta, joder, es que la cantidad de cosas que yo he dado por supuesto y Ay. que ha hecho mi madre por mí es maravilloso, ¿no? Y Mm. mola y estoy muy contento de este momento en el que pues tengo a mi madre por casa y a veces tenemos conversaciones y a veces nos echamos a llorar un ratito hablando, ¿no? Pero guay, yo creo que con la edad es como naturalizas algunas cosas y es maravilloso, ¿no? Pero a mi madre, por un lado, que me ha hecho mucho. Luego, admiro mucho pues, a Frankie, mi socio de Brainsys, porque en cierta manera crecí con él. Es decir, pues, tiene unos años mayor que yo, pues una persona emocionalmente fuerte y muy comprensiva. Fue como mi hermano mayor y entonces lo admiro. Y en general, hace tiempo que me di cuenta que hay que admirar más a casi todo el mundo que tú conoces, ¿no? Entonces, y esto es una reflexión que yo hago, ¿no? De, joder, cuando te cuentan de un proyecto, cuando te conoces una persona, hay un pequeño demonio dentro tuyo que muchas veces sale como decir, no será para tanto, ¿no? O sea, que trata de descreer a la gente. No sé, al menos a mí a veces me pasa, ¿no? Con una historia que oyes, yo intento enterrar eso y estar como muy abierto a ver el lado positivo y empiezas con esa actitud a mucha gente a la que tú conoces o con la que has tenido relación, darte cuenta de, oye, pues el impacto que pueden tener en ti, de las cosas complicadas que han tenido que superar. Y yo creo que es casi una actitud positiva que nos ayuda o a aprender, incluso a estar más a gusto en el mundo, porque si no el mundo se vuelve muy, muy amargo, ¿no? En lugar de un sitio maravilloso que hay mogollón de peña maravillosa tratando de sobrevivir y hacer lo mejor de su vida, cada uno de ellos siendo muy bueno en algo y de los que podemos aprender. Jo, Cordy, me ha encantado. Y creo que todo eso lo demuestras porque eres una persona que siempre apoyas. O sea, bueno, por lo menos a mí y veo a mucha gente, retuiteas, contestas y eso, joder, se valora un huevo, es una chorrada, pero y que no nos cuesta nada hacerlo, pero que tú lo haces, así que eso, que se nota mucho y que ojalá toda la gente fuese así porque todo iría mucho mejor. O sea, que mil gracias. Y, pues Nada. nada, Corti, que es que ha sido un placer. Me quedo de verdad que me ha encantado la entrevista. O sea, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí y nada, ¿dónde te pueden encontrar? Por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Seguramente todo el mundo sepa dónde, pero yo por si acaso lo digo. Nada, muchas gracias, Olga, por la entrevista y el ratito, porque ha sido muy guay poder hablar contigo. Y gracias por todo lo que compartes también, por Luz y Vida. Y ahora que te he visto que te vas a compartir cosas de Substack y demás, que eso también mola, que te veo a tope. En mi caso, me encontráis en redes sociales, josek-net en Twitter, José Carlos Cortizo en LinkedIn y en sobrecrecer.com, que como ahí spameo mis otras cosillas, pues es un buen sitio donde tenerme. Genial. Pues nada, Corti, nos vemos prontito y muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ti. Abrazón.